Jamás pensé que mi propio hijo sería el que me expulsaría del hogar que ayudé a construir con mis manos. «Ya no te quiero aquí, mamá. Eres una carga para nosotros». Esas fueron las palabras que me arrojó en la cara, con los ojos llenos de desprecio y una mujer detrás de él, su esposa. Con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha, mi corazón se detuvo. Sentí como el alma se me rompía en 1000 pedazos mientras apretaba con fuerza el delantal que aún tenía puesto. Acababa de servir la comida. El arroz todavía humeaba en la mesa. Habían pasado 3 años desde que mi esposo murió, y desde entonces mi hijo, mi único hijo, insistió en que me fuera a vivir con ellos. Yo me resistí, pero él me decía que no podía dejarme sola. «Mamá, tú me cuidaste toda la vida. Ahora me toca cuidarte a mí». Y yo, ingenua, le creí. Me mudé a su casa con una maleta vieja y el corazón lleno de esperanza. Al principio todo parecía bien, pero pronto me di cuenta de que mi nuera, Claudia, me veía como una intrusa. Al principio eran miradas, comentarios disimulados, bromas pequeñas. «Ay, suegrita, siéntese, que barrer la casa es cosa de jóvenes». Reía, pero su tono era puro veneno. Mi hijo no lo notaba, o fingía no hacerlo. Y yo callaba, por amor. Los meses se convirtieron en años, y la casa que antes estaba llena de risas comenzó a sentirse ajena. Me pedían que no opinara en nada, que no cocinara como antes, que no hablara tanto. Yo trataba de ayudar, pero todo lo que hacía parecía estorbar. Si doblaba la ropa, Claudia decía que la arruinaba. Si lavaba los platos, me decía que gastaba mucha agua. Si intentaba abrazar a mi hijo, ella aparecía justo a tiempo para interponerse. Una noche, mientras veía televisión, escuché sus voces discutiendo en el cuarto. Ella gritaba: «No quiero a tu madre aquí. Me hace sentir incómoda y los vecinos creen que vivimos con una sirvienta». Mi hijo no respondía. Solo escuché un silencio largo. Y después, su voz fría: «Tienes razón, Claudia. Mañana hablaré con ella». Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, deseando que fuera solo una pesadilla. Pero a la mañana siguiente, mientras ponía la mesa para el desayuno, él bajó con la mirada dura y un sobre en la mano. «Mamá, encontré un sitio para ti. Es un lugar donde te van a cuidar mejor». Yo lo miré confundida. «¿De qué hablas, hijo? ¿No estoy bien aquí?» Claudia entró detrás de él, con el café en la mano y un tono dulce que me heló la sangre. «No se lo tome mal, suegrita. Es por su bien. Allá va a estar rodeada de gente de su edad, con enfermeras, y nosotros podremos visitarla». Mi voz tembló. «¿Me estás echando?» Mi hijo bajó la mirada. «No lo veas así, mamá. Es solo que ya no es lo mismo. Necesitamos nuestro espacio». Sentí como si me arrancaran el alma del cuerpo. Quería gritarle, recordarle cada noche que velé su fiebre, cada comida que cociné, cada sacrificio que hice por él. Pero las palabras no salieron. Solo lágrimas. Lágrimas que cayeron sobre el mantel mientras él me tendía el sobre con la dirección del hogar para adultos mayores. Esa tarde empaqué mis pocas cosas en silencio. Cada prenda era un recuerdo. Cada objeto, una historia. Mientras metía mis fotos en una caja, escuchaba las risas de ellos dos en la cocina. Reían. Reían como si acabaran de librarse de un peso. Me dolía respirar. Cuando terminé, tomé mi abrigo y me acerqué a la puerta. Mi hijo me acompañó solo hasta el porche. No hubo abrazo. No hubo despedida. Solo dijo: «Cuídese, mamá, y no se preocupe, cuando podamos iremos a visitarla». Me subí al taxi con la vista nublada. Desde la ventana vi cómo ella, Claudia, lo abrazaba y le susurraba algo al oído mientras él asentía. El auto arrancó, y con cada metro que me alejaba, sentía que me moría un poco más. No sabía entonces que el destino tenía su propia forma de equilibrar las cuentas, porque la vida, aunque tarde, siempre cobra, y a veces lo hace con intereses. Al llegar al nuevo hogar, donde supuestamente me cuidarían, entendí que ya no tenía familia. Nadie me llamó, nadie me visitó. Las primeras semanas fueron un silencio interminable. Me sentaba junto a la ventana todos los días esperando ver el auto de mi hijo, pero nunca llegó. Ni una llamada, ni un mensaje, solo el sonido de otras almas olvidadas que, como yo, esperaban un milagro que no vendría. Fue ahí, en esa soledad,
donde empecé a recordar cada momento en el que mi nuera me hizo sentir menos. Y cómo mi propio hijo, el niño que arrullé con estas manos, fue convirtiéndose en su sombra. Todo comenzó con pequeñas cosas. Comentarios al pasar. Suegra, ¿no le parece que ya está muy mayor para andar cocinando con tanto aceite? Suegrita, no se ponga esa ropa, parece una empleada. Yo reía, porque no quería causar problemas, pero cada frase era un golpe. Un recordatorio de que para ellos ya no era la madre de familia, sino una molestia. Un día, mientras limpiaba la sala, tropecé con uno de los adornos de cristal de Claudia. Se rompió en 1000 pedazos. Ella bajó las escaleras como una fiera. Me gritó que era una inútil, que todo lo que tocaba lo arruinaba. Mi hijo entró justo cuando ella me empujó del hombro, haciéndome caer sobre el piso. Pensé que él me defendería. Pero se acercó, la ayudó a levantarse y me miró con rabia. «Mamá, ya basta. Siempre haces algo para provocar». Esas palabras me hirieron más que cualquier golpe. Fue la primera vez que lloré delante de ellos. Y la última vez que esperé compasión. Tiempo después, supe que habían comenzado a tomar dinero de mi fondo de retiro. Yo había ahorrado toda mi vida en una cuenta que mi esposo y yo abrimos juntos. Después de su muerte, decidí dejar que mi hijo administrara ese dinero. «Mamá, déjame ayudarte. Sé cómo hacerlo crecer». Confié, como solo una madre confía en su hijo. Un día, mientras buscaba un documento, encontré un recibo bancario en el escritorio. La cuenta estaba casi vacía. Llamé al banco. La voz al otro lado me confirmó lo que temía. El señor Juan Pérez retiró la totalidad de los fondos hace 6 meses. Mi corazón se detuvo. Fui a hablar con él, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué, hijo? ¿Por qué usaste ese dinero sin decirme nada?» Claudia apareció detrás de él, con una sonrisa fría. «No exageres, suegra. Fue para remodelar la casa. Igual. ¿Para qué quiere tanto dinero si ya no trabaja?» Mi hijo asintió. «Es temporal, mamá. Te lo devolveré». Pero nunca lo hizo. Las remodelaciones que supuestamente eran para invertir se convirtieron en caprichos de lujo. Una nueva cocina, muebles caros, viajes, ropa. Cada vez que veía algo nuevo en la casa, sentía una punzada en el pecho. Era como si estuvieran gastando mi vida, mi esfuerzo, en cosas que yo no podía disfrutar. Una noche, mientras cenábamos, cometí el error de pedirle a Claudia que me pasara la sal. «Tómela usted, tiene manos». Me quedé callada, pero mi hijo estalló. No contra ella, sino contra mí. «Ya basta, mamá, siempre estás provocando. Ella trata de llevarse bien contigo, pero tú no ayudas». Claudia me miró con una sonrisa victoriosa. Yo bajé la cabeza, y por dentro, algo empezó a romperse definitivamente. Días después, ella comenzó a esconder mis cosas. Mi rosario, mis fotografías, mis cartas viejas. Cuando le preguntaba, se hacía la inocente. «Ay, suegrita, seguro las perdió usted. Ya está olvidando todo». Y cuando mi hijo llegaba, fingía preocupación. «Me preocupa su mamá, cariño. Creo que ya está perdiendo la memoria». Mi hijo, cada vez más influenciado, empezó a hablarme como si fuera una carga. «Mamá, no puede seguir así. Claudia tiene razón, necesita ayuda profesional». El día que todo se quebró fue uno de lluvia intensa. Ella llegó de mal humor. Dijo que había tenido un mal día en el trabajo. Yo había preparado su comida favorita. Intenté servirle, pero el plato se resbaló y una pequeña porción cayó al piso. Ella explotó. Me gritó, me insultó y me golpeó con el mismo plato que le servía. El ruido del vidrio contra mi mejilla fue el sonido más frío que he escuchado. Mi hijo entró corriendo, pero no para socorrerme, sino para gritarme a mí. «Mira lo que provocas, mamá. Ella no aguanta más tus torpezas». Esa noche me encerré en mi habitación. Vi mi reflejo en el espejo. La mejilla roja, los ojos hinchados, el alma hecha polvo. Me pregunté en qué momento dejé de ser madre para convertirme en un estorbo. ¿En qué momento mi hijo cambió el amor por vergüenza? Y fue entonces, mirando ese rostro cansado, que hice una promesa. Una que cambiaría mi vida. Me juré que si el destino me daba una oportunidad, nunca más volvería a mendigar amor. Ni siquiera el de mi propio hijo. El primer mes en aquel lugar fue una tortura. Los pasillos olían a desinfectante y tristeza. Los otros ancianos me contaban sus historias, y yo entendí que todos teníamos algo en común. Alguien nos había dejado atrás. Me costaba dormir.
A veces me despertaba pensando que oía la voz de mi hijo llamándome. Otras, soñaba con los golpes de Claudia, con su perfume caro mezclado con veneno. Pero una mañana, mientras tomaba el té en el jardín, conocí a un hombre que cambiaría el rumbo de mi vida. Se llamaba Ernesto Salinas, un señor de cabello blanco, mirada profunda y traje impecable. Era diferente. No tenía familia, pero sí una elegancia que contrastaba con el resto. Me habló con respeto. Me escuchó sin prisa. Y cuando terminé de contarle lo que había pasado, él sonrió de una forma extraña. «No sabe, doña Amelia, cuántas veces he visto eso mismo», me dijo. «¿Qué cosa?», pregunté. «Que el amor ciega más que el dinero. Pero también he visto cómo la vida le devuelve la vista a quien se la quitaron con mentiras. Con el tiempo, supe que Ernesto no era cualquier residente. Había sido socio de mi difunto esposo, aunque yo no lo recordaba bien. Me contó que juntos fundaron una pequeña empresa de transporte que luego él expandió a nivel internacional. Y lo más impactante, mi esposo aún figuraba como accionista en los documentos, y yo era su heredera. Las lágrimas me nublaron la vista. Yo creí que esa empresa había desaparecido hacía años. Pero no. Mi esposo, siempre previsor, había dejado todo en manos de su amigo de confianza. Ernesto me explicó que durante años trató de contactarme, pero Claudia, mi nuera, había bloqueado sus intentos. Incluso lo insultó por teléfono, fingiendo ser mi enfermera. Esa fue la primera vez que sentí odio. Un odio frío, limpio, que me dio fuerza. Por fin entendí que lo que me hicieron no fue un error. Fue un plan. Ernesto me llevó con su abogado. Revisaron los papeles y descubrimos que tenía derecho a una fortuna considerable. Una que, bien invertida, podía cambiar mi vida. Por primera vez en años, firmé algo que me devolvía poder. Las semanas siguientes me dediqué a cuidar de mí. Me corté el cabello. Empecé a vestirme diferente. Retomé mis caminatas. Me sentía viva. Cada día que pasaba sin depender de nadie era un triunfo. Mientras tanto, Ernesto se convirtió en un compañero inseparable, casi un mentor. Me enseñó a invertir, a manejar cuentas, a entender el valor real del dinero, el control. Pero en silencio, mientras recuperaba mi dignidad, también alimentaba un fuego dentro de mí. No buscaba venganza, todavía, solo justicia. Un día, viendo las noticias locales, vi a mi hijo y a Claudia en una nota de sociedad. Ella inauguraba su propia tienda de joyas, sonriendo como si fuera la reina del mundo. Decía ante cámaras que era una empresaria exitosa gracias al apoyo de su familia. Me hervía la sangre. Las joyas que lucía eran compradas con mi dinero, con los años que me robó. Ernesto me puso una mano en el hombro. «No gaste su energía en el rencor», me dijo. «¿Y si el rencor me da fuerzas para levantarme?», le respondí. Él sonrió con calma. «Entonces úselo, pero que su venganza sea tan elegante que parezca una bendición». Y así fue. En secreto, comenzamos a planear. Ernesto tenía contactos en los medios, en empresas, en bancos. Yo tenía algo más poderoso, la verdad, y una paciencia que aprendí a pulir con lágrimas. En menos de un año pasé de ser una mujer abandonada a convertirme en accionista mayoritaria de una de las empresas de transporte más rentables del país. Ya no era doña Amelia La Carga, era Amelia Morales, presidenta y propietaria. Pero nadie lo sabía. Ni siquiera mi hijo, ni mucho menos su esposa. Porque cuando la vida te entierra viva, lo mejor que puedes hacer es salir de la tumba con una sonrisa y un plan. El día que abandoné el hogar de ancianos no lo hice con rencor, lo hice con dirección. Ernesto apareció puntual, no con flores ni discursos, sino con papeles y llaves. «Hora de recuperar tu nombre», dijo, abriéndome la puerta de una limusina negra. No miré atrás. Las despedidas son para quien se queda. El chofer abrió la puerta como si siempre hubiera sido mi rutina. Sentí el cuero frío del asiento, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. No era lujo, era símbolo. El mundo entiende ciertos lenguajes, y ese día yo necesitaba hablar en alto. Nos mudamos esa misma tarde a un ático discreto en el centro. Ventanas de piso a techo, luz limpia, silencio caro. Ernesto colocó sobre la mesa un dossier con mi nuevo apellido de solidez. Amelia Morales, presidenta del consejo. Aprendí a firmar despacio, a escuchar rápido y a decidir sin temblar. Las cuentas dejaron de asustarme y empezaron a obedecerme.
No porque amara el dinero, sino porque por fin lo entendí. El dinero no consuela, protege. A la semana conocí a Julián Navarro, el director financiero. Viudo, manos grandes de hombre que no teme calcular ni acompañar. Hablaba poco, miraba de frente. Si en algún momento siente que corro demasiado, me lo dice. Me ofreció con respeto. Por primera vez en años, alguien se ajustó a mi paso. No busqué enamorarme. El corazón, cuando cicatriza, camina con muletas. Pero Julián tenía esa paciencia que acaricia sin tocar. Un café después de cada reunión, un abrigo sobre mis hombros antes de salir al frío. No era cortejo, era cuidado. Y eso, para mí, ya era un milagro. Ernesto diseñó conmigo un mapa. Recuperar lo robado sin levantar la voz. Primer movimiento. Localizar la hipoteca de la casa de mi hijo. Descubrimos que la deuda había sido revendida 2 veces. Compramos el paquete completo a través de una sociedad discreta. La casa ya no sería suya, sin que ellos lo notaran todavía. Segundo movimiento. El local de joyería de Claudia. El contrato de arrendamiento vencía en 6 meses y el dueño planeaba vender el edificio. Compramos la esquina entera con una oferta irrechazable. Cuando el abogado me entregó la escritura, respiré hondo. El terreno donde Claudia desfilaba ya me pertenecía. Tercer movimiento. Proveedores y crédito. Solicité auditorías externas a nombre del consorcio. Las joyas exclusivas tenían trazabilidad dudosa y facturas duplicadas. No denunciaría aún. Solo guardaría cada prueba como quien afila una tijera detrás de la espalda. Cuarto movimiento. Silencio. Nada de prensa, nada de rumores. La venganza más fina es la que parece casualidad. Una mañana pedí al chofer que no me dejara en el garaje. Quise pasar por mi antiguo barrio. Habían podado los árboles, pintado la vereda. Nada de eso borraba el olor de mis mañanas antiguas. Vi a mi nieta en la acera, con la mochila grande y la mirada pequeña. Se le había quedado un cierre atascado. Me acerqué sin asustarla. ¿Te ayudo, mi amor? Levantó los ojos, primero asustada, luego ilusionada. ¡Abuela! Claudia salió de la casa con paso rápido y voz de vidrio. ¿Qué hace aquí? Nadie la llamó. No respondí. Terminé el cierre, acomodé la tira de la mochila y besé la frente de la niña. Fue entonces cuando la limusina dobló la esquina. Claudia se enderezó como si un espejo la señalara. Sus ojos recorrieron el auto, al chofer, al traje de Ernesto esperándome a distancia. Su sonrisa se resquebrajó 1 milímetro, suficiente para mí. Solo vine a saludar a mi nieta, dije con calma. No la confunda, escupió ella. No acostumbro confundir a ningún niño, solo a cuidarlos. La niña me apretó la mano. Claudia la apartó con torpeza. La despedida fue breve. El mensaje, largo. Esa tarde, Julián me llevó a ver un espacio nuevo para un centro comunitario que financiaríamos. Esto la va a necesitar mucha gente, Amelia. Yo también, respondí. Porque ayudar, cuando te negaron el amparo, es una forma de volver a respirar. En casa, miré un retrato antiguo. Mi hijo a los 5 años, abrazando una cometa. Se me agolparon recuerdos que no quería. La madre herida quiso llamar. La mujer fría hizo té y volvió al plan. Envié cartas de cortesía a todos los proveedores de Claudia desde mi holding. Nuevas condiciones, descuentos imposibles, logística mejorada. No los presioné, solo los enamoré. Ellos harían el resto con sus decisiones. A Juan, mi hijo, no lo ataqué. A él le tendí una red de salvación discreta, una asesoría gratuita para reorganizar sus cuentas personales a través de una ONG que yo financiaba anónimamente. La madre ama, incluso cuando el hijo hiere. La estratega, sin embargo, no olvida. Tiempo después, el banco envió a Juan una carta. Revisión de hipoteca, cambio de acreedor, nuevas condiciones. Lo vi desde el coche abrir el sobre en el buzón y fruncir el ceño. No sabía que la mano que sostenía el hilo era la mía. Claudia, en cambio, recibió un correo distinto. Actualización de titularidad del inmueble y revisión de cumplimiento de contrato comercial. La soberbia lee siempre la primera línea, nunca el adjunto. Esa noche, Ernesto me encontró en el balcón contando luces. ¿Duele? Sí. ¿Y vale la pena? También. Julián llegó más tarde con empanadas y una película vieja. Nos reímos sin motivo.
A veces el renacer suena como un tenedor golpeando un vaso y no como un himno. Decidí que mi venganza tendría horarios humanos. Nada de llamadas después de las 10, nada de correos en domingo, nada de gritos. La elegancia es mi nuevo idioma. La claridad, mi acento. Encargué un vestido sobrio, azul noche, y un par de zapatos cómodos. No para impresionar, para caminar. El poder se mide en pasos, no en tacones. Ernesto me propuso una cena con 3 periodistas de economía. ¿Notas? Relatos. Corrigió. Que sepan quién maneja la empresa y por qué. Sin nombres de familia. Acepté con una condición. Nada de victimismo. No soy un caso, soy una decisión. La nieta me mandó un dibujo por WhatsApp desde el teléfono de su maestra. Una señora con un auto grande y un corazón enorme. No lloré. A mi edad, el llanto se guarda para incendios. Al día siguiente, dejé una canasta en la puerta de casa de Juan. Libros, galletas, una carta corta. Si alguna vez te falta el aire, busca donde abriste las ventanas. Firmé, mamá. No pedí perdón. No pedí gracias. Claudia empezó a notar que las visitas bajaban, que los proveedores tardaban, que el local tenía inspecciones nuevas. No eran ataques, eran espejos. En cada uno, se veía como lo que era sin mis palabras. El banco convocó a una reunión. Yo no fui. Fui representada. El apoderado explicó con cortesía la reestructuración. Juan sintió, por primera vez, que no controlaba su casa. No supo que la casa lo protegía de ella. Esa noche, él me llamó. No contesté. No por crueldad, por pausa. Aprendí que las conversaciones más importantes requieren silencio previo. Fui al centro comunitario en obras. Los niños corrían entre sacos de cemento como si fueran montañas. Una madre me abrazó. Gracias por esto. No supe qué decir. Hice un pastel al día siguiente y volví a agradecer yo. Julián me tomó la mano al cruzar la calle. La solté por pudor y la recuperé por calma. Mi corazón no es un teatro, es una casa en reconstrucción. Hay cuartos cerrados, pero la cocina ya huele a pan. Esa semana, Claudia organizó un evento exclusivo en su joyería. Pagó influencers, flores, violines. A mitad de la noche, el notificador entró con 3 sobres. Inspección, revisión de inventario, aviso de término de contrato. No hice falta allí. Mi nombre estaba en los márgenes. Valía más un gesto que 100 gritos. Pedí al chofer que pasara a recoger a mi nieta a la salida de su clase de ballet. Con autorización firmada, por supuesto. La llevé por helado y la dejé en casa con puntualidad quirúrgica. Claudia abrió la puerta con una sonrisa helada y un «no se acostumbre». Las niñas crecen mejor con rutinas, respondí mirando al reloj. Juan me llamó otra vez. Esta vez atendí. Su voz tenía el peso de quien empieza a entender. «Mamá, ¿podemos vernos?» «Cuando tengas tiempo para escuchar». Colgué con ternura. Cené con Ernesto y Julián en la misma mesa. No compiten, me sostienen. 2 hombres que llegaron tarde, pero a tiempo. Antes de dormir, escribí una línea en una libreta nueva. No castigaré al niño por el monstruo que lo asustó. Mañana empezaré a mostrarle las sombras. Con luz. La madre herida en mí quiere abrazo. La mujer fría quiere orden. He decidido darle la mano a ambas. El plan sigue su curso, pero el final no será un rugido, será una clase. Para mi hijo, una lección de amor que no se mendiga. Para Claudia, un espejo que no se puede romper. Para mi nieta, una puerta abierta cuando todas se cierren. Y para mí, el derecho simple y profundo de volver a elegirme. Las jugadas silenciosas que Amelia había sembrado comenzaban a florecer sin estridencias. La joyería de Claudia sufría revisiones semanales, los bancos pedían documentos que ella no entendía, y Juan empezaba a mirar alrededor con la incertidumbre del que presiente que todo se derrumba. Amelia no necesitaba hablar, su calma era un arma. Mientras tanto, seguía visitando a su nieta. Llevaba siempre flores, dulces y algún libro. En cada visita, la niña contaba algo sin saber qué decía tanto. Una tarde, mientras dibujaban juntas, la pequeña mencionó: «Abuela, mamá tiene un amigo que viene cuando papá está en el trabajo». Amelia levantó la vista despacio, pero fingió naturalidad. «¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama ese amigo?» «No sé, pero siempre trae perfume fuerte», contestó la niña haciendo una mueca. «Y mamá le dice que no haga ruido». El corazón de Amelia se contrajo,
Pero no mostró sorpresa. Solo sonrió, la abrazó y cambió el tema con una promesa muda. Gracias, mi amor. No sabes lo que acabas de darme. Esa noche, desde su escritorio, Amelia abrió su vieja libreta de notas. Apuntó: confirmar amante, no confrontar, observar, esperar. El destino la ayudó antes de lo previsto. Días después, recibió una invitación corporativa a una gala benéfica de arte organizada por un banco con el que su empresa colaboraba. Cuando leyó los nombres de los asistentes, uno llamó su atención: Claudia Ramírez, acompañada de Julián Vera. No su esposo, no su apellido. Amelia pidió 2 invitaciones más y fue acompañada por Ernesto y Julián Navarro. El evento era un desfile de apariencias, copas de champaña y sonrisas de porcelana. Y allí, entre luces doradas y cámaras, vio la escena que confirmaba su sospecha. Claudia, vestida de rojo, apoyaba la mano en el brazo de un hombre que no era su hijo. Sus cuerpos hablaban un idioma que los demás fingían no entender. Amelia no se acercó. Solo observó. Cada sonrisa, cada roce, cada mirada furtiva. Cuando Claudia le dio un beso en la mejilla al hombre antes de subir al auto, Amelia giró despacio hacia su chofer. Fotografía la placa, pero sin que se note. A la mañana siguiente, el dossier estaba en su mesa. Nombre: Julián Vera, empresario, casado, 2 hijos, antecedentes de fraude fiscal. Perfecto. No usaría esa información aún. La venganza no se improvisa, se sirve con temperatura exacta. Días después, invitó a su hijo Juan a comer. Eligió un restaurante elegante pero discreto, el mismo donde él la había llevado una vez cuando aún la llamaba mi viejita hermosa. El reencuentro fue tenso. Juan llegó nervioso, con los ojos hundidos. Amelia, impecable en un traje azul noche, lo recibió con una sonrisa maternal. Te ves cansado, hijo. Han sido semanas difíciles. La joyería no está vendiendo como antes. Y mamá, no entiendo qué pasa con la casa. Bajó la voz. Todo está cambiando. La vida cambia, Juan. A veces solo devuelve lo que dimos. El camarero trajo vino, y el silencio llenó los espacios. Ella lo observaba, no con odio, sino con un amor triste. El hijo que la echó estaba envejecido por el remordimiento. ¿Y Claudia?, preguntó con calma. Como siempre, respondió él, pero el temblor en su voz la traicionó. Amelia no lo presionó. Solo sonrió con ternura. Sabía que la verdad se encargaba sola de desnudarse. Esa noche, mientras volvía a casa, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Una fotografía. Claudia y su amante entrando juntos a un hotel. Sin remitente, sin texto. Solo la verdad en imagen. Amelia respiró profundo y guardó el móvil sin borrar la foto. No pensaba destruir a Claudia con gritos ni escenas. Lo haría con hechos, y con la precisión de quien aprendió que el silencio tiene eco. Pasaron las semanas, y Amelia jugó su última carta silenciosa. Contrató a una periodista, amiga de Ernesto, que preparaba un reportaje sobre mujeres empresarias falsas y lavado de dinero a través de joyerías boutique. No dio nombres, pero facilitó documentos, los mismos que vinculaban a Claudia y su amante con compras ilícitas y joyas de procedencia dudosa. La publicación se volvió viral. Sin nombres, pero las coincidencias eran evidentes. Las cámaras empezaron a rondar la tienda. Los clientes comenzaron a cancelar pedidos. Y el socio amante, temiendo exposición, desapareció de la noche a la mañana. Claudia, acorralada, fingió enfermedad. Juan empezó a dudar. Su hija comenzó a hacer preguntas. Hasta que un día, el destino volvió a ponerlos frente a frente. El colegio organizó un evento familiar, y Amelia fue invitada como abuela honoraria por la profesora de su nieta. Cuando entró al salón, el murmullo fue inmediato. Su presencia imponía. Claudia estaba allí, demacrada, con una sonrisa ensayada. La niña corrió a abrazar a su abuela frente a todos. Juan, detrás, la miró con una mezcla de culpa y alivio. Amelia la alzó, sonrió para las fotos y, sin mirar a Claudia, dijo: No hay joya más valiosa que la verdad, hija. Pero pocos saben cargarla sin que les queme las manos. Claudia palideció. Sabía que Amelia lo sabía. Y ese era su verdadero castigo: vivir esperando el día en que todo saliera a la luz.
Amelia ya no era la mujer echada a la calle. Era la que había vuelto con poder, dignidad y un secreto que podía destruir a todos. Pero que, por ahora, guardaría. Porque el silencio, cuando nace del dolor, puede ser más ruidoso que cualquier venganza. Nunca imaginé que la justicia tuviera olor. El día que todo comenzó a derrumbarse, olía a jazmín, a café recién hecho y a tormenta a punto de estallar. Yo ya sabía todo. Sabía del amante, de los negocios turbios, de los préstamos con nombres falsos. Pero no lo grité, no lo dije. El silencio, bien administrado, hace más ruido que un escándalo. Llevaba semanas viéndola temblar. Claudia no dormía. Sus ojeras ya no eran maquillaje, eran miedo. Y mi hijo, mi pobre hijo, empezaba a mirarla con una mezcla de duda y agotamiento. Una tarde me llamó. «Mamá, ¿podrías venir a casa?» Su voz era la de un niño que vuelve a pedir ayuda después de romper un jarrón. Fui sin preguntar. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. La casa, antes impecable, olía a vino, a perfume barato y a rabia. Claudia estaba sentada en el sofá, el teléfono en la mano, llorando sin lágrimas. Juan caminaba de un lado a otro, los papeles en la mesa. «Dime que no es cierto, Claudia. Dímelo». Ella solo lo miró y gritó. «Todo esto es culpa tuya. Si no hubieras sido tan débil, nunca habría tenido que buscar en otro lado lo que tú no me dabas. No me vieron de inmediato». Yo observaba desde el marco de la puerta, con una calma que ni yo entendía. Juan se desplomó en una silla. «¿Otro hombre, Claudia? ¿Y el dinero? ¿También lo buscabas en otro lado? No lo entiendes», repitió con la voz rota. «Él me prometió ayudarme. Me prometió que seríamos ricos, que podríamos escapar de esta vida mediocre. Y entonces lo dijo. Sí, Juan, te fui infiel, pero al menos él me trataba como a una reina». Yo di un paso dentro. El suelo crujió bajo mis zapatos, y ellos me miraron al mismo tiempo. No grité. Solo dije, «Las reinas no se venden, Claudia. Se ganan su corona con dignidad». Ella palideció. «¿Qué haces aquí?» Escuchando lo que ya sabía. Me acerqué despacio. Aunque debo decir que me sorprende oírlo de tu propia boca. Mi hijo se cubrió la cara con las manos. «Mamá, tú sabías». «Desde hace mucho, pero no vine por eso. Vine a ver si todavía tenías el valor de decirme que estabas feliz». Claudia se levantó de golpe, nerviosa. «No tienes derecho a venir a juzgarme. No lo hago. Solo te recuerdo que todo lo que uno hace vuelve». «¿Y tú qué sabes de eso, vieja hipócrita?». Me escupió. «Todo. Porque yo fui la que te dio techo, comida y amor mientras me robabas el alma y el dinero». Juan la miró desconcertado. «¿Qué dice?» «Que tu esposa vació mi cuenta, hijo, y que cada adorno, cada mueble y cada joya que ves aquí, la pagué yo». Él se levantó temblando. «No, no puede ser». «Pregúntale». Le respondí sin apartar la mirada de Claudia. Ella siempre tuvo buena memoria para los números. Claudia comenzó a negar con la cabeza, retrocediendo. «No, yo... Fue él. Fue mi socio. Yo no sabía». «¿Tu socio?», la interrumpí. «También es tu amante. Y por cierto, ya está siendo investigado por fraude». El silencio fue brutal. Juan se llevó las manos al cabello, y en ese momento su hija bajó las escaleras. «Papá, ¿por qué gritan?», preguntó la niña. Nadie respondió. Solo me acerqué y la abracé. «Tranquila, mi amor. A veces los adultos se olvidan de lo que significa querer bien». Claudia quiso acercarse, pero la niña se escondió detrás de mí. «No quiero que me toques», dijo ella con voz temblorosa. «Eres mala con la abuela». Esa frase valía más que cualquier venganza. Era el espejo donde Claudia se vio por primera vez como lo que era. Juan cayó de rodillas. «Mamá, ¿qué he hecho?» «Has amado a quien no debía y dudado de quien solo te quiso bien, pero aún estás a tiempo». Me giré hacia Claudia. «Te di hogar, confianza y respeto. Y tú me diste desprecio, mentiras y golpes». Ella quiso responder, pero no salió nada. Solo lágrimas. Y el sonido lejano de una sirena de policía acercándose. Los oficiales entraron minutos después, con una orden.
No la denuncié yo. Fue su amante, que la entregó a cambio de inmunidad. El universo es puntual cuando se trata de justicia. Mientras la escoltaban fuera, su hija me apretó la mano y dijo: «Abuela, ¿ella va a volver?» «Quizás algún día, cuando aprenda a decir la verdad». Juan lloró. Yo también. Pero mis lágrimas no eran de tristeza, eran de cierre. Aquella noche, mientras lo ayudaba a recoger los papeles del suelo, él me pidió perdón. «No hay nada que perdonar», le dije. «Solo algo que recordar. El amor sin respeto se pudre». Salí de esa casa con el alma en calma. La niña me abrazó tan fuerte que supe que todo había valido la pena. No gané dinero, gané mi voz. Y eso, después de tanto silencio, es riqueza. Nunca imaginé que el silencio pesara tanto después de la tormenta. La casa de mi hijo se quedó muda. Y por primera vez, ese silencio no me asustó. Me liberó. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Juan intentaba poner orden en su vida, y yo lo observaba sin juzgarlo. Él me pedía ayuda con la niña, y yo lo hacía con gusto, pero sin perder mi espacio. Había aprendido que el amor no debe confundirse con servidumbre. Cada tarde pasaba por la escuela de mi nieta, y ella me esperaba con dibujos y abrazos. Ya no hablaba de su madre con miedo, sino con nostalgia. Y aunque dolía verla crecer con ese vacío, sabía que algún día entendería que hay ausencias que también educan. Una noche, mientras cenábamos, Juan levantó la mirada del plato y me dijo: «Mamá, no sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo», le respondí. «Solo asegúrate de no repetir lo que aprendiste mal». Él asintió, con esa mirada de niño arrepentido que una madre nunca olvida. «¿Y tú, estás bien?», me preguntó. Sonreí. «Sí. Estoy aprendiendo a estarlo sin depender de nadie». La empresa iba mejor que nunca. Ernesto, pese a su edad, seguía viniendo todos los martes a tomar café y revisar documentos. Era más que un socio. Era el recuerdo de mi esposo convertido en consejo. ¿Y Julián? Julián se había convertido en algo más que un compañero. No fue amor de juventud, fue amor de calma. El tipo de amor que llega cuando una ya no busca ser rescatada, sino acompañada. Él no me prometió eternidades, solo presencia. Y eso, para una mujer que conoció el abandono, era un lujo. Una tarde fuimos al campo, lejos del ruido de la ciudad. El cielo se abría inmenso, y el viento olía a tierra mojada. Julián tomó mi mano, y sin palabras, entendí que no todo lo roto queda inservible. Hay cosas que se quiebran para poder ver su interior. A veces, cuando me miro al espejo, todavía veo a la mujer con la mejilla marcada por un plato roto, pero también veo a la que aprendió a sostener su mirada sin temblar. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de no vivir en ello. Claudia, por su parte, enfrentaba las consecuencias. El caso con su amante salió a la luz. Los periódicos publicaron todo: fraude, evasión fiscal, joyas ilegales. Su rostro, antes símbolo de éxito, se volvió el reflejo de la vergüenza. Yo no me alegré. Solo pensé: la vida se encarga, siempre lo hace. Una mañana, mientras tomaba café, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Era de Claudia. Decía: «No espero perdón, pero quiero que sepa que lo perdí todo. Su hijo no me mira, mi hija no me habla. Y lo único que tengo son las noches para pensar en lo que hice. Usted ganó, Amelia, pero no con venganza, sino con dignidad. Ojalá algún día yo aprenda eso». No supe si llorar o sonreír. Solo guardé la carta entre mis libros, no como un trofeo, sino como prueba de que el dolor, cuando se domina, se convierte en enseñanza. Esa tarde llevé a mi nieta al parque. Ella corrió entre los columpios riendo. Me miró y gritó: «Abuela, mira, abuelo». Y sí, volaba. Y yo también, de una forma que no se ve pero se siente. Julián llegó más tarde con flores silvestres. Me abrazó desde atrás, y por primera vez en años, me dejé abrazar sin miedo. No porque necesitara protección, sino porque entendí que podía amar sin perderme. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, pensé en mi esposo. Le hablé en silencio, como si aún me escuchara. «Lo logré, amor. Me levanté sin gritar, sin odio, sin rebajarme, y sé que estás orgulloso». Cerré los ojos y sonreí. No necesitaba más venganza. La vida me la había servido en forma de paz.
Hoy escribo estas líneas desde el balcón de mi casa, con la ciudad encendida allá abajo y un silencio que ya no duele. Mi nieta duerme en la habitación de al lado, y cada respiración suya me recuerda por qué todo valió la pena. El viento trae el olor del jazmín que planté hace un año, el mismo día que decidí volver a empezar. Nunca pensé que llegaría este momento, contar mi historia sin temblar. Han pasado casi 2 años desde que todo salió a la luz. Claudia fue juzgada, y con el tiempo desapareció de los titulares y de nuestras vidas. Mi hijo reconstruyó lo que quedaba de su mundo, y aunque el arrepentimiento no borra las heridas, a veces las suaviza. Yo aprendí a mirar hacia atrás sin quedarme atrapada allí. Esa mañana, él vino a verme. Golpeó la puerta con timidez, como si no supiera si tenía permiso para entrar. Cuando abrí, lo vi distinto. Más viejo, más humilde, más hombre. Traía flores en la mano y una carta en el bolsillo. «Hola, mamá», me dijo con esa voz que no usaba desde niño. «Hola, hijo», respondí. «Pasa, el café está recién hecho». Nos sentamos frente a frente, sin hablar por unos minutos. El reloj marcaba un silencio incómodo, pero necesario. Él fue el primero en romperlo. «No hay día que no me arrepienta de lo que hice». «Y no hay día», le dije, «en que yo no haya pensado en perdonarte». «¿Y lo hiciste?» «Sí, Juan, pero no por ti. Lo hice por mí, porque cargar con odio es vivir con el alma enferma». Él bajó la cabeza. «Te robé, mamá. Te humillé. Te fallé como hijo. Y sin embargo», dije suavemente, «aquí estás, buscando redimirte. Eso también es una forma de amor, aunque llegue tarde». De su bolsillo sacó la carta y me la entregó. «Es para ti», susurró. La abrí despacio. Era su letra, temblorosa. «Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el amor que se da sin esperar nada. Gracias por seguir siendo mi madre, incluso cuando dejé de ser tu hijo». No pude contener las lágrimas. Él se acercó y me abrazó. Esta vez no me soltó rápido, no como antes, y yo tampoco. Cuando se fue, me quedé mirando su figura alejarse entre los árboles del jardín. Pensé en todo lo que habíamos perdido, y en todo lo que habíamos ganado. Ya no quería que sufriera, solo quería que entendiera. Más tarde lo cité de nuevo, pero esta vez lo esperé con una carpeta sobre la mesa. Cuando llegó le entregué un sobre sellado con mi firma. «¿Qué es esto?», preguntó. «Las escrituras de la casa. Ahora es tuya». «No puedo aceptarla». «Sí, puedes. Pero, hijo, una madre no castiga para destruir. Enseña para que no se repita. Esta casa fue mi cárcel y mi refugio. Ahora será tu oportunidad de empezar limpio, sin deudas, sin mentiras». Él lloró y yo también. Era el final perfecto, sin odio, sin venganza, solo justicia y paz. Cuando se fue, mi nieta se acercó con su libreta de dibujos. «Abuela, hice algo para ti», dijo sonriendo. Era un dibujo nuestro, tomadas de la mano, con un corazón enorme detrás. Debajo, en letras torcidas, había escrito: «El amor siempre gana». La abracé fuerte. Sí, mi vida, el amor siempre gana. Pero a veces, tiene que aprender a defenderse primero. Esa noche me senté junto a Julián en la terraza. El cielo estaba lleno de estrellas, y él me tomó la mano con ternura. «¿Y ahora qué sigue, Amelia?», preguntó. Sonreí. «Seguir viviendo, Julián, pero esta vez, a mi manera». Él me besó la frente, y en ese gesto supe que la historia había cerrado su círculo. No fui la madre perfecta, ni la esposa perfecta, ni la mujer perfecta. Pero fui valiente, y eso, después de todo, también es una forma de ser feliz. Miré hacia el horizonte y pensé en la mujer que fui. Aquella que lloró, que cayó, que fue echada de su propia casa. Y le di las gracias, porque sin ella, jamás habría aprendido a renacer. Ahora sé que la vida no se trata de venganza ni de justicia, sino de reconstruirte hasta que el espejo te devuelva una sonrisa que reconozcas. Apagué las luces, cerré los ojos y, por primera vez en años, dormí en paz.